Era una fría mañana de julio de 1944 cuando un teniente de la Royal Navy, volando sobre la costa ocupada de Noruega, se encontró en la peor situación de su vida. Su F-4U Corsair, un avión aún poco conocido en Europa, había sufrido una grave avería mecánica. Con el motor fallando y perdiendo altura rápidamente, no tuvo más remedio que intentar un aterrizaje forzoso en un campo cercano a Bod. Lo que parecía el final de su misión se convertiría en el inicio de una historia inesperada. Por primera vez, los técnicos y pilotos de la Luftwaffe tendrían la oportunidad de examinar de cerca uno de los cazas más avanzados que los Estados Unidos habían producido hasta entonces. Cuando los alemanes llegaron al lugar del accidente, encontraron el fuselaje dañado pero en condiciones suficientes para ser recuperado. Lo que no sabían era que estaban frente a un caza que estaba revolucionando la guerra en el Pacífico y que pronto demostraría que incluso los prestigiosos Bf-109 y Fw-190 tenían un rival capaz de superarlos. La impresión inicial fue de sorpresa. El diseño del Corsair, con sus alas en forma de gaviota invertida, no se parecía a nada de lo que habían visto antes. Algunos ingenieros lo consideraron extraño, pero muy pronto entenderían que aquella forma tenía una lógica impecable. Para comprender el asombro de los alemanes hay que retroceder unos años, hasta 1938, cuando la Marina de Estados Unidos lanzó una de las peticiones más ambiciosas en la historia de la aviación militar. Querían un avión embarcado capaz de superar las 400 millas por hora, es decir, unos 640 kilómetros por hora. En aquel momento, la mayoría de los cazas apenas alcanzaban 560 km por hora, y mucho menos si estaban diseñados para operar desde portaaviones, que requerían trenes de aterrizaje reforzados, ganchos de apontaje y alas plegables. La tarea recayó en la compañía Chance Boat y en su ingeniero jefe, Rex Beisel. Él sabía que con métodos convencionales nunca alcanzarían esas cifras, así que arriesgó con un diseño radical. El corazón del proyecto sería el motor más potente disponible, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un monstruo radial de 18 cilindros que entregaba 2000 caballos de fuerza. Para aprovechar esa potencia necesitaban una hélice gigantesca, de más de 4 metros de diámetro. Eso planteaba un problema. El tren de aterrizaje debía ser altísimo para dar espacio a la hélice, pero eso lo haría demasiado frágil para un portaaviones. La solución fue brillante: diseñar un ala con forma de gaviota invertida. Al doblar el ala hacia abajo y luego hacia arriba, podían colocar el tren en el punto más bajo del ala, logrando la altura necesaria sin que las patas fueran excesivamente largas. Además, el ángulo de unión entre el ala y el fuselaje se optimizó para reducir la resistencia aerodinámica. El resultado fue un avión tan inusual como eficiente. El prototipo voló en mayo de 1940 y desde ese momento quedó claro que habían creado algo extraordinario. En su primer vuelo superó los 650 km por hora, convirtiéndose en el primer caza naval en romper la barrera de las 400 millas por hora en vuelo nivelado. Para comparar, los temidos Bf-109 alemanes apenas llegaban a 580 km por hora, y los Spitfire británicos a unos 590. De golpe, Estados Unidos tenía un caza naval que era más rápido que casi cualquier avión de caza del mundo. Pero la velocidad no era su única virtud. El Corsair incorporaba detalles avanzados que los ingenieros alemanes notarían con admiración al examinar el avión capturado. Su tren de aterrizaje se retraía por completo en pozos cerrados, dejando un ala limpia y aerodinámica. Los radiadores de aceite estaban integrados en los bordes de ataque del ala, con tomas cuidadosamente diseñadas para reducir la resistencia. Y lo más intimidante de todo, su armamento. Mientras muchos cazas de la época todavía montaban ametralladoras de calibres más pequeños o combinaban cañones ligeros, el Corsair llevaba 6 ametralladoras Browning calibre 50, cada una con 400 proyectiles. En un solo pase podía desintegrar un bombardero o destrozar a un caza enemigo con una ráfaga corta. El avión que había caído en Noruega no era un prototipo experimental, era un aparato de serie, uno más de los miles que estaban saliendo de las fábricas norteamericanas. Para los técnicos alemanes, aquello fue impactante. Significaba que Estados Unidos no solo había diseñado un caza avanzado, sino que tenía la capacidad industrial para producirlo en masa. Por supuesto, no todo había sido perfecto. El Corsair había tenido un inicio difícil en la Marina estadounidense. Su largo morro dificultaba los aterrizajes en portaaviones. Los pilotos no veían la pista en la aproximación final y eso provocó accidentes graves en los primeros ensayos. Por esa razón, la Marina lo relegó al Cuerpo de Marines, que lo usó desde pistas terrestres en el Pacífico, mientras que los portaaviones adoptaban al F-6F Hellcat, más fácil de manejar. Esa decisión, sin embargo, resultó providencial.
Los marines necesitaban desesperadamente un caza capaz de enfrentar a los ágiles Zero japoneses, y el Corsair demostró ser perfecto para ese papel. El debut en combate ocurrió en Guadalcanal en 1943, y aunque al principio fue accidentado, ese día se perdieron 8 aviones estadounidenses, 2 de ellos Corsairs. Pronto los pilotos aprendieron a usar sus ventajas. Descubrieron que en giros cerrados los Zero podían superarlos, pero que en velocidad y capacidad de trepada el Corsair era imbatible. Adoptaron tácticas de picados y pasadas rápidas. Entraban a gran velocidad, disparaban una ráfaga devastadora y se alejaban antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Uno de los primeros en dominar esas tácticas fue el teniente Kenneth Walsh, quien en mayo de 1943 derribó 3 aviones japoneses en una sola misión. Con ello se convirtió en el primer as del Corsair y demostró que, bien empleado, aquel avión era capaz de cambiar las reglas del juego. La noticia se propagó rápido. Los japoneses, que hasta entonces habían volado con la confianza de tener cazas superiores, comenzaron a temer el silbido particular que producía el Corsair en picada. Lo apodaron Whistling Death, la muerte silbante. Y no era una exageración. A finales de 1943, la proporción de derribos ya era de 11-1 a favor del Corsair. Mientras tanto, en Europa, los ingenieros de la Luftwaffe recibían informes de inteligencia que hablaban de un nuevo caza americano con capacidades extraordinarias. Los describían como relatos exagerados, velocidades de más de 700 km por hora, trepadas imposibles y potencia de fuego abrumadora. Para los alemanes, acostumbrados a enfrentarse a Mustangs y Thunderbolts, aquello sonaba a propaganda. Hasta que aquel Corsair aterrizó de emergencia en Noruega. Cuando finalmente llegó al centro de pruebas de Rechlin, los ingenieros y pilotos de la Luftwaffe comenzaron a analizarlo pieza por pieza. Lo que encontraron les heló la sangre. Los informes no eran exageraciones. Por primera vez, entendieron que los estadounidenses habían dado un salto tecnológico que ponía en jaque la confianza alemana en su superioridad aérea. Cuando el Corsair recuperado en Noruega fue trasladado al centro de pruebas de la Luftwaffe en Rechlin, la expectación era máxima. Los ingenieros lo recibieron como un trofeo caído del cielo. Para ellos, cada oportunidad de examinar tecnología enemiga era oro puro: desmontar, medir, volar, comparar. Querían descubrir si los rumores que llegaban desde el Pacífico eran ciertos o solo propaganda. El primer contacto visual dejó atónitos a muchos. El avión imponía respeto. Enorme en comparación con un Bf-109, más musculoso que un FW-190. La hélice Hamilton estándar, de más de 4 metros de diámetro, parecía desproporcionada, como si perteneciera a un bombardero. Algunos pilotos murmuraron que semejante hélice sería ingobernable en un combate cerrado. Otros, más atentos, comprendieron que detrás de esa descomunal hélice estaba el secreto del rendimiento del Corsair: el motor radial Pratt & Whitney R2800, un monstruo de 2000 caballos de fuerza que superaba cualquier cosa instalada en un caza alemán de serie. El ala de gaviota invertida también causó comentarios. Para los ingenieros alemanes era un diseño extraño, casi extravagante. Pero al analizarlo comprendieron su lógica. Reducía la altura del tren de aterrizaje, mejoraba la aerodinámica y soportaba sin problemas la gran hélice. En silencio, varios admitieron que era una solución brillante a un problema que ellos mismos no habían logrado resolver. Cuando llegó el momento de probarlo en vuelo, los pilotos de la Luftwaffe se prepararon con mezcla de ansiedad y escepticismo. El primero en subir fue un veterano de pruebas que había volado casi todos los modelos enemigos capturados hasta entonces. Al despegar, notó de inmediato la brutal potencia del motor. El Corsair se elevó con una facilidad que lo dejó sorprendido. Al probar la trepada, el avión se disparó hacia arriba como un cohete, alcanzando alturas que un Bf-109 solo lograba con esfuerzo. Después vino la prueba de velocidad. En vuelo nivelado, el Corsair superaba sin problema los 650 km por hora. Al forzar el motor, rozaba los 700. Aquello era un golpe directo al orgullo alemán. Sus mejores cazas, el Bf-109G y el FW-190A, apenas alcanzaban los 640. Por primera vez, enfrentaban la posibilidad de que el enemigo hubiera creado un caza que los dejaba atrás en su propio terreno. La sorpresa fue aún mayor al probar la estabilidad. A pesar de su tamaño y peso, el Corsair respondía con suavidad a los mandos. En giros cerrados, no era tan ágil como un 109, pero compensaba con una capacidad asombrosa de mantener energía tras cada maniobra. El piloto alemán lo resumió en su informe: este avión no pierde velocidad, incluso después de giros prolongados. Eso significaba que podía entrar y salir de un combate conservando ventaja,
algo vital en los duelos aéreos. El armamento también fue objeto de análisis detallado. 6 ametralladoras Browning calibre 50, montadas en las alas, ofrecían un volumen de fuego devastador. Cada una llevaba 400 proyectiles, lo que sumaba más de 2000 balas en total. En comparación, un Bf-109 llevaba 2 ametralladoras de 13 mm y un cañón de 20 mm, con munición mucho más limitada. El FW-190 montaba cañones más potentes, pero con menor cadencia y precisión. El Corsair, en cambio, podía mantener una ráfaga sostenida que aseguraba derribar a su objetivo en segundos. Los pilotos de pruebas alemanes quedaron impactados. Habían creído que el Mustang P-51 era lo máximo que Estados Unidos podía ofrecer, pero el Corsair demostraba que había otro rival, tal vez aún más peligroso. Era veloz, trepaba como un demonio, disparaba con potencia abrumadora y, además, estaba siendo producido en masa. Lo que más inquietó a los alemanes no fue solo el rendimiento, sino el contexto. Ese avión no estaba pensado para operar desde pistas cómodas en Inglaterra. Era un caza naval, diseñado para despegar y aterrizar en portaaviones en medio del océano. Eso significaba que Estados Unidos podía desplegarlo en cualquier parte del mundo sin depender de aeródromos conquistados. En términos estratégicos, era una amenaza aún mayor que el Mustang. La Luftwaffe elaboró un informe secreto que circuló entre los altos mandos. En él, se reconocía que el F-4U Corsair superaba a los cazas alemanes en velocidad y potencia de fuego, y que su rendimiento en trepada y picado lo hacía un rival formidable. Sin embargo, se añadía una nota de consuelo. En combate cerrado, en maniobras de giro, los Bf-109 y los FW-190 todavía podían tener ventaja. Esa esperanza era frágil, pero era lo único a lo que podían aferrarse. Mientras tanto, en el Pacífico, los Corsair seguían acumulando victorias. Los japoneses lo habían apodado Whistling Death, la muerte silbante, por el característico silbido que producían sus entradas en picado. La tasa de derribos llegó a ser de 11-1 a favor de los Corsair contra los cazas japoneses. Para 1944, ningún avión enemigo parecía capaz de igualarlos. Los pilotos alemanes de pruebas se preguntaban qué ocurriría si los Corsair aparecían en masa sobre Europa. La idea de enfrentarse a un caza tan potente, operando desde portaaviones frente a la costa, era inquietante. Imaginaban columnas de Corsair despejando los cielos mientras los bombarderos aliados arrasaban las ciudades. El hecho de que aquel avión hubiera caído en sus manos por accidente era un golpe de suerte, pero también una advertencia. La Luftwaffe ya estaba debilitada por la escasez de pilotos, de combustible y de tiempo. Saber que Estados Unidos tenía en reserva un caza aún más avanzado que los que ya combatían en Europa era un recordatorio cruel de que la guerra se inclinaba cada vez más en su contra. En los cafés y cantinas de los aeródromos, los pilotos comentaban entre murmullos: si los americanos traen este avión aquí, la guerra está perdida en el aire. Era un pensamiento pesimista, pero no irreal. El Corsair simbolizaba no solo un salto tecnológico, sino también la capacidad industrial norteamericana para inundar los cielos con máquinas de última generación. Los informes sobre el Corsair capturado en Noruega circularon rápidamente entre los mandos de la Luftwaffe. Para muchos oficiales fue un golpe psicológico inesperado. Hasta entonces, el enemigo que más temían en el aire era el P-51 Mustang, cuyo alcance le permitía escoltar bombarderos hasta Berlín y volver sin problemas. El Corsair, en cambio, representaba otra amenaza, un caza que no necesitaba aeródromos conquistados, porque podía despegar desde portaaviones y aparecer en cualquier punto del mapa. Los pilotos de la Luftwaffe, ya castigados por meses de combates agotadores, empezaron a mirar al cielo con una preocupación nueva. No bastaba con pensar en los Mustangs o los Thunderbolts. Ahora sabían que, en el arsenal estadounidense, existía un avión aún más potente, con un motor capaz de arrastrar a un bombardero si hiciera falta, y que disparaba ráfagas tan densas que un solo toque de gatillo podía destrozar un aparato enemigo. El contraste era doloroso. La Luftwaffe todavía confiaba en sus Bf-109 y FW-190, máquinas que habían sido temibles en 1940 y 1941, pero que en 1944 ya estaban alcanzando el límite de su desarrollo. Sus motores no podían extraer más potencia sin sacrificar fiabilidad. Sus estructuras, pensadas para versiones más ligeras, sufrían con cada nuevo intento de reforzarlas. En cambio, el Corsair era un diseño joven, que aún tenía margen de mejora. Los ingenieros alemanes también notaron otra diferencia importante: la capacidad industrial. Un Corsair no era solo un prototipo avanzado, era un avión que Estados Unidos estaba produciendo en masa.
Mientras Alemania sufría bombardeos diarios en sus fábricas, con cadenas de montaje interrumpidas y recursos cada vez más escasos, los norteamericanos fabricaban cientos de aviones al mes. La mera idea de que miles de Corsair pudieran llenar el cielo en poco tiempo resultaba insoportable para quienes todavía luchaban con recursos cada vez más limitados. En el Pacífico, el Corsair ya era leyenda. Los japoneses lo temían como al mismísimo demonio. Su apodo, Whistling Death, no era un recurso propagandístico, sino una reacción real al silbido que producía al lanzarse en picada. Ese sonido anunciaba la muerte con tal claridad que, para muchos pilotos japoneses, era motivo de escalofrío. Cuando un escuadrón de Corsair aparecía en el horizonte, la única opción real era intentar evadir, porque enfrentarse directamente casi siempre significaba caer en llamas. En 1944, las cifras ya hablaban por sí solas: 11 derribos por cada Corsair perdido en combate aéreo. Los marines lo usaban para escoltar bombarderos, atacar barcos enemigos y realizar misiones de apoyo cercano en islas fortificadas. Era versátil, rápido y resistente. Mientras los Hiryu japoneses, ágiles pero frágiles, caían en masa, los Corsair regresaban a sus bases con impactos que habrían destruido a cualquier otro avión. Los mandos alemanes, al recibir esos informes, comenzaron a trazar paralelismos. Si el Corsair dominaba a los japoneses con tal facilidad, ¿qué ocurriría si llegaba a Europa en grandes cantidades? La Luftwaffe, ya debilitada, difícilmente podría resistir otra oleada de tecnología aliada superior. Para los pilotos, era una sombra psicológica que se sumaba a la presión constante de enfrentar bombarderos diurnos, cazas de escolta y escasez de combustible. En los entrenamientos y charlas de escuadrón, algunos empezaron a bromear con amargura. Primero los Mustangs, ahora estos monstruos de alas raras, ¿qué será lo próximo? La risa era nerviosa, porque en el fondo sabían que la llegada de un caza como el Corsair era posible en cualquier momento. Los portaaviones aliados podían acercarse a Noruega, al Báltico o incluso al Mediterráneo y lanzar escuadrones desde allí. La guerra ya no dependía solo de aeródromos fijos, dependía de la movilidad de las flotas, y en eso Alemania estaba muy por detrás. La moral de los pilotos se erosionaba. Cada nuevo avión aliado era percibido como un enemigo invencible. Los cazas a reacción alemanes, como el Me-262, prometían devolver la iniciativa, pero eran escasos, vulnerables durante el despegue y aterrizaje, y requerían combustible que casi no existía. En contraste, el Corsair parecía simple y fiable, un avión que podía estar en todas partes al mismo tiempo. En el frente del Atlántico, los aliados comenzaron a utilizar el Corsair en misiones de caza y ataque contra barcos alemanes. Sus alas podían cargar cohetes y bombas, lo que lo transformaba en una amenaza no solo para cazas, sino también para convoys y submarinos en superficie. Era, en esencia, un avión polivalente que multiplicaba su valor estratégico. El recuerdo del Corsair capturado en Noruega se convirtió en una advertencia silenciosa. Los ingenieros lo habían desmontado pieza por pieza, midiendo cada detalle, y habían llegado a la conclusión de que no había manera fácil de replicar su potencia. Alemania estaba atrapada en un círculo vicioso. Carecía de tiempo, recursos y fábricas intactas para intentar igualarlo. Su única esperanza era resistir lo suficiente para que la guerra terminara antes de que miles de Corsair llegaran a Europa. Lo que más impactaba a los pilotos alemanes era la sensación de que Estados Unidos siempre tenía un as bajo la manga. Si el Mustang dominaba los cielos europeos y el Thunderbolt castigaba las posiciones terrestres, ahora el Corsair mostraba que los norteamericanos tenían reservas de poderío aéreo que parecían inagotables. Era la confirmación de que luchaban contra un adversario no solo superior en número, sino también en innovación constante. Para los veteranos de la Luftwaffe, que habían vivido la gloria de 1940 cuando dominaron los cielos de Francia y de Inglaterra, el contraste era insoportable. Entonces, sus Messerschmitt habían sido el terror de Europa. Ahora, en 1944, veían cómo los aliados traían una generación de cazas que los dejaba atrás. Y lo peor era la certeza de que nada de lo que podían hacer revertiría esa tendencia. En el fondo, el Corsair fue más que un avión, fue un símbolo del cambio de era. Representaba el poder industrial, la innovación técnica y la capacidad logística de Estados Unidos. Para los alemanes que lo examinaron en Rechlin, era como mirar el futuro con los ojos del presente. Y ese futuro no les pertenecía. El Corsair, que había llegado a manos de los alemanes por un accidente fortuito en Noruega, terminó convirtiéndose en un espejo incómodo de la realidad. Cada prueba de vuelo, cada análisis técnico, confirmaba lo que los informes desde el Pacífico ya anunciaban. Estados Unidos había creado un caza que combinaba velocidad,
potencia de fuego y resistencia de una manera que la Luftwaffe ya no podía igualar. Para los ingenieros germanos, la lección era dolorosa. El Corsair era la síntesis de algo que Alemania había perdido: tiempo y capacidad industrial. Ellos aún podían producir maravillas técnicas como el Me-262 o el Ta-152, pero en cantidades ínfimas. El Corsair, en cambio, salía de las fábricas norteamericanas por miles, con un ritmo de producción que ningún bombardeo podía frenar. Era la diferencia entre un país que apenas sobrevivía y otro que multiplicaba su poder cada mes. En el Pacífico, la leyenda del Whistling Dead seguía creciendo. Los marines lo utilizaban en ataques a baja altura, lanzando cohetes y bombas sobre búnkeres japoneses en islas como Peleliu, Iwo Jime y Okinawa. Los pilotos descubrieron que el Corsair no solo era un cazador de aviones, sino también un destructor de fortificaciones. Su capacidad para cargar hasta 1800 kilos de bombas lo convertía en un híbrido letal entre caza y bombardero ligero. Los japoneses, acostumbrados a que sus Shirou dominaran los cielos en los primeros años de la guerra, se encontraron ahora ante un enemigo que los superaba en todo. El Corsair era más rápido, más resistente y mucho más letal. Incluso cuando un Shirou lograba colocarse en su cola, el blindaje del Corsair podía absorber impactos que habrían derribado a cualquier otro avión. Esa resistencia, combinada con el devastador poder de sus 6 ametralladoras, lo transformaba en un monstruo temido. Mientras tanto, los alemanes se preguntaban qué habría pasado si los Corsair hubieran llegado en masa a Europa. Imaginaban escuadrones despejando los cielos sobre Normandía, o enfrentándose a sus FW-190 en combate sobre Berlín. Esa idea nunca se materializó del todo, porque el Corsair fue destinado principalmente al Pacífico y al Atlántico Norte. Pero la sola posibilidad inquietaba a los pilotos de la Luftwaffe, que ya bastante tenían con enfrentar Mustangs y Thunderbolts. El impacto psicológico fue quizá tan grande como el técnico. Saber que el enemigo tenía la capacidad de desplegar máquinas superiores en cualquier momento socavaba la moral. Para muchos pilotos alemanes, el Corsair fue la confirmación de que el Tercer Reich ya no podía recuperar la iniciativa en los cielos. Era como ver una ola gigantesca acercándose y entender que no había forma de detenerla. Después de la guerra, el Corsair siguió volando. A diferencia de muchos cazas que quedaron obsoletos en 1945, este avión tuvo una segunda vida. En Corea volvió a los cielos, ahora enfrentando aviones a reacción en un mundo completamente distinto. Allí demostró que aún tenía mucho que ofrecer, destruyendo posiciones en tierra y derribando incluso algunos jets mal empleados. Su longevidad lo convirtió en uno de los pocos cazas de la Segunda Guerra Mundial que siguió activo durante la Guerra Fría. Para la Luftwaffe, el recuerdo del Corsair capturado fue un recordatorio amargo de lo que habían visto venir y no podían detener. Los informes que redactaron en Rechlin hablaban de un avión superior en velocidad y armamento a los modelos actuales. Era un reconocimiento involuntario de que el mito de la superioridad aérea alemana había terminado. Los pilotos que lo probaron, hombres acostumbrados a comparar cada detalle técnico, admitieron que el Corsair podía ser un rival mortal para cualquier avión del Reich. Lo único que los consolaba era que, al menos en Europa, la mayoría de los enfrentamientos seguían ocurriendo contra Mustangs y Spitfires. Pero sabían que, de haber sido necesario, los estadounidenses habrían llenado también esos cielos de Corsair. El Corsair quedó en la historia como uno de los cazas más exitosos y versátiles de la Segunda Guerra Mundial. Su tasa de derribos, su potencia de fuego y su capacidad de operar desde portaaviones lo convirtieron en una herramienta perfecta para la guerra moderna. Y para los alemanes que lo examinaron en 1944, fue el anuncio de un futuro que no podían igualar. Un futuro donde la tecnología, la industria y la logística norteamericana terminarían por sepultar al Reich. En retrospectiva, lo más sorprendente es cómo un accidente aéreo en una remota costa noruega abrió los ojos de la Luftwaffe. Ese Corsair caído no cambió el curso de la guerra, pero sí dejó claro a quienes lo estudiaron que sus días de dominio habían terminado. La Luftwaffe, que había reinado sobre Europa en 1940, miraba ahora hacia un horizonte lleno de enemigos cada vez más rápidos, más potentes y más numerosos. El Corsair fue la confirmación de que la guerra ya no se decidía solo en combates heroicos de piloto contra piloto. Se decidía en fábricas que producían miles de aviones al mes, en motores que entregaban potencia descomunal y en diseños que combinaban audacia y eficiencia. Fue, en definitiva, la materialización de un cambio de era. Los generales alemanes podían seguir soñando con armas milagrosas, pero sus propios pilotos ya lo sabían. Frente al Corsair, incluso sus mejores cazas habían sido superados.